Buenos días a todos, buenos días por decir algo, porque realmente son los momentos más duros y más difíciles que nunca ha pasado el sector turístico y que probablemente nunca volverá a pasar, espero, ¿no? Me encanta poderme dirigir hoy a toda la familia turística, a la familia turística de Hosteltour, a todas las empresas, grandes, pequeñas, medianas y probablemente muchos autónomos que también se dedican al sector turístico, en todo lo que es la cadena de valor del producto turístico, desde el alojamiento hasta las agencias de viaje, los minoristas, mayoristas, transportistas, aerolíneas, en fin, todos los que estamos sufriendo hoy en día y los asesores de todo ese mundo, más desde luego los trabajadores, los ejecutivos, los que ahora mismo podríamos decir que estamos pasando una situación prácticamente de shock, ¿no? Es increíble lo que está ocurriendo y sin embargo tenemos que estar al pie y al frente de las empresas para tomar las mejores decisiones. Nuestra idea al hablar con Hosteltour es que quizás podríamos apoyar desde esta humilde tribuna, bueno, pues al sector o a parte del sector o a esos asesores dentro del sector turístico que necesitan confirmar que lo que están haciendo parece ser que es lo que se está haciendo en el sector, que algunas preguntas pues, que tienen todavía en el aire puedan reafirmarse, confirmarse o despejarse las dudas, que realmente todos vamos a una traspasando este lamentable desierto. A mí me gusta más la metáfora del desierto que no la de la tempestad que tengamos que pasar, porque la tempestad estás a merced completamente de la tempestad. Y aquí lo que tenemos que hacer es seguir andando. Yo rogaría, suplicaría y además pediría formalmente al sector que mantuviéramos la calma dentro de la dificultad en la que estamos para tomar decisiones. Si vamos tomando decisiones, es más que probable que tras la mayor parte de nosotros pasemos este desierto, ¿no? Y tomar decisiones es seguir andando, ¿no? Cuando estás bajo un temporal en medio del mar, pues a veces te dejas llevar. Cuando sabes que tienes que hacer una larga travesía del desierto, porque al final se va a llegar, porque sabemos que de esta crisis hay una salida, aunque probablemente sea dentro de muchos meses, lo más probable todo comience a andar como lo conocíamos a partir del año que viene. Mientras tanto, hay que poder intentar ayudar a todas las empresas, a todos los autónomos, a todos los trabajadores de esas empresas y de esos autónomos, a que vengan con nosotros durante la travesía y cuantos más podamos atravesar el desierto, mejor, ¿no? Para reconstruir de nuevo el sector turístico. En ese sentido, hay una parte en todo ello que son las medidas o las decisiones de tipo legal que tenemos que tomar. No tomarlas no es una opción, quedarse paralizado no es una opción. Por lo tanto, tenemos que estar continuamente activándonos para resolver estas cuestiones y tomar estas decisiones. Hoy, a fecha de hoy, porque todos vosotros sabéis que los decretos de alarma van cambiando y van sucediéndose los órdenes, las circulares y los decretos día a día o semana a semana, a día de hoy yo diría que las empresas y los ejecutivos de las empresas, los empresarios, incluso los trabajadores, deben saber que hay una serie de cuestiones que las empresas deben adoptar. La primera son cuestiones de tipo laboral. Los consejos deben ser claros en todo esto que ahora vamos a vivir, ¿no? Y aunque hay cierta incertidumbre, muchas de las cuestiones que vamos a tratar pues no están totalmente resueltas, otras sí, otras se van resolviendo a medida que vamos avanzando. En el tema laboral es fundamental y yo creo que no hay nadie que ahora dude de la puesta en marcha de los ERTEs, ¿no? Los ERTEs, como sabéis, bueno, son de fuerza mayor en este momento y para el sector turístico. Yo intentaré daros una visión general en los próximos minutos y luego iremos por materias más concretas, ¿no? El Consejo, desde luego, y no queda más remedio que tomar esa decisión que todos o casi todos los que estáis viéndome habréis tomado, ¿no? Esos ERTE son casi automáticos. Se presentan ya sea por vuestros asesores laborales, abogados o por gestorías y automáticamente se integran en el sistema para que todos los trabajadores que forman parte de esas empresas vengan a cobrar, por decirlo rápidamente, del paro mientras dure la causa de fuerza mayor. El decreto vigente establece que la causa de fuerza mayor durará mientras dure el decreto de alarma. Sin embargo, y aquí ya empezamos a hablar de temas interesantes para todos nosotros, se está trabajando seriamente en el sector para que en el sector hotelero y turístico
la fuerza mayor se extienda más allá de la fecha en la que se levante el decreto de alarma. Esta es una cuestión, número uno, que todos tenemos que coordinar o conectar con nuestros asesores para ver la realidad de esto. Cuanto más se extienda la causa de fuerza mayor, bueno, más seguridad tenemos que en cuanto a la primera decisión, nuestros trabajadores estarán protegidos por el sistema y nosotros no tendremos que pagar el salario de esos trabajadores y solo si somos empresas medianas o grandes pagaríamos un 25% de las cuotas de la seguridad social, el resto no pagaría. Por lo tanto, cuanto más se extienda la fuerza mayor, mejor. Aquí hay un tema fundamental de presión que de hecho se está haciendo a través de las patronales hoteleras, patronales del sector de agencias de viajes, hacia el gobierno, hacia el Ministerio de Turismo, para que a su vez presione hacia el gobierno y a nivel de comunidades autónomas para que esa fuerza mayor se extienda más allá de la apertura de la vigencia máxima que pueda tener el decreto de alarma. Inicialmente prevista para el 26 de abril, aunque es probable que se extienda más allá. Pues bien, cuando se extienda más allá, 1 de mayo, 15 de mayo, cuando venza el decreto de alarma, más allá de esa fecha intentaremos que los ERTEs dentro del sistema turístico se extiendan, porque es cierto que por mucho que en el decreto de alarma los hoteles cuando se abran no va a haber nadie, probablemente no haya casi nadie. Al otro lado no pueden asumir ni tampoco los hoteles, ni desde luego las agencias de viajes, ni las aerolíneas, pues todos los trabajadores que tenían antes del inicio de la crisis. Pero debe Disculpa, José empezar Antonio. José deben Antonio. empezar. Hola, ¿me oyes? ¿Sí? Sí, perdona un momento que te interrumpa, pero nos están avisando que se te está yendo un poco la imagen. Se ve que la conexión estos días con todo el mundo teletrabajando está dando muchos problemas y se te estaba yendo un poco la imagen y la voz. A ver, se te ve ahora mismo muy pixelado. A ver. ¿Me veis ahora mejor? ¿Me veis mejor? A ver, ahora parece que mejor. Un poco mejor. Continúa y si vemos Vale, que hay algún problema más, yo te aviso. de acuerdo, gracias. Lo que es importante ahora es centrarnos en los ERTEs de causa objetiva, ¿no? Por causas, por circunstancias de la producción. Estos ERTEs van a seguir a los ERTEs por fuerza mayor. Por lo tanto, debemos trabajar ya en ellos para prepararlos. Es muy probable que estos ERTEs por causas objetivas en el sector turístico se busque un sistema más automático para que sucedan a los ERTEs por fuerza mayor. La diferencia con los ERTEs por fuerza mayor es que requieren una previa negociación con los representantes de los trabajadores o con los sindicatos. Por lo tanto, mi consejo al sector es que empiece desde ya y, si es posible, cuanto antes, a iniciar el plan B de negociar los ERTEs por causas objetivas. De tal manera que cuando termine el plazo de los ERTEs por fuerza mayor y sin solución de continuidad, pasen todos los empleados a esta situación. Esto hay que hacerlo ya y me consta que las patronales están negociando con las distintas comunidades autónomas ver la fórmula de que esto se haga de la manera más simple y más automática posible. Al margen de estas cuestiones, que son las más urgentes en el ámbito laboral, hay cuestiones en el ámbito civil, es decir, en el ámbito que no es laboral, en todo lo que no es laboral, que deben empezar ya a tomarse en consideración. Todos esos otros contratos civiles, mercantiles, que van desde los arrendamientos de los hoteles hasta el pago de la luz, todo eso se tiene que analizar por los servicios jurídicos. Es conveniente evitar que salga tesorería de las empresas, porque la planificación de lo que pueda venir es ahora mismo una incertidumbre, es la realidad, ¿no? Es más que probable que tengamos que hacer una estrategia de economía de guerra de aquí a primavera del año que viene y ver si luego poco a poco las circunstancias cambian y en verano pudiéramos ir abriendo parte del sector turístico o incluso en otoño lo que es la temporada alta canaria o del sur de la península. Pero lo cierto es que si no hacemos esa previsión a ese espacio temporal, es muy probable que tengamos problemas serios en la supervivencia de las empresas, para decirlo claro. Por lo tanto, es mejor situarnos en el escenario más
extremo, yo plantearía la economía de guerra casi a 12 meses, para luego, si la situación nos deviene favorable poco a poco, pues bueno, es un respiro, ¿no? Los ERTEs, aunque los planteemos de aquí a noviembre de este año, por ejemplo, o más allá, cuando son zonas como en Baleares, que no tienen más que una temporada corta de verano, bueno, pues si podemos ir abriendo hoteles no pasa nada, se va llamando a la gente progresivamente y a medida que se necesita, mientras está en el paro, protegida por esos ERTEs y no hay ningún problema. Por lo tanto, hay que prever esa situación a largo plazo y luego veremos cómo se va desarrollando la estrategia del sector turístico, que depende de toda una cadena de agentes que intervienen, desde el mercado emisor y los tour operadores hasta el hotel y los receptivos, ¿no? Por lo tanto, todo eso va a ser complicado, sinceramente, de que se ponga en marcha a muy corto plazo. Algo vamos a ver a nivel de turismo doméstico, turismo local, poco a poco se irán abriendo ventanas del mercado, pero la realidad es que tenemos que ponernos en esa situación. Si es así, como decía, en el ámbito civil y mercantil es absolutamente necesario que revisemos los contratos. Y no es ningún favor que estamos pidiendo a nadie, ni ningún ruego, ni petición, es un derecho que tiene la empresa, que tienen las partes de un contrato, que cuando las circunstancias son imprevisibles, como en este caso, y absolutamente rompen todos los balances y equilibrios de los contratos cuando se firmaron, pues tanto la fuerza mayor, aunque fuera suspensiva para el cumplimiento de las obligaciones, como condiciones como, habrán oído ustedes la palabra aquella rebus sic stantibus, ¿no? La modificación de las condiciones de un contrato, o en el ámbito anglosajón la teoría de la frustración del contrato, que se pueden aplicar en este momento, nos llevan a la renegociación de los contratos. Para hacerlo hay que hacerlo correctamente. Tienen ustedes que hablar con sus asesores para remitir las cartas oportunas, con la comunicación oportuna y el argumento básico necesario para que se aperturen esas renegociaciones de los contratos, cuyo único objetivo en este momento es que no haya salida de tesorería innecesaria de las empresas, que no haya obligaciones de cumplimiento que se hagan cargas muy graves para las empresas y que desequilibren absolutamente los contratos o que nos lleven a que esa travesía del desierto no se pueda realizar en condiciones, ¿no? Cuanto menos carga tengamos durante este paso, mejor. Por lo tanto, evitemos la presión adicional que soportamos ya las empresas renegociando, entrando en esa dinámica, cuestión que, entre otros motivos, posteriormente, Mónica del despacho va a poderles desarrollar en relación a los contratos de tour operación con hoteleros, en relación a los contratos de las agencias de viajes con los consumidores, que son la mayor parte de las preguntas que hemos tenido hasta ahora. Por lo tanto, primer tema laboral, tienen que tomar esas decisiones. Segundo tema, análisis de los contratos civiles. Tercer tema, gestionar, como lo están haciendo la inmensa mayoría de ustedes, la liquidez necesaria para sobrevivir en la travesía del desierto. Esa liquidez hay que gestionarla y activen a sus asesores fiscales y laborales porque les van a pedir, como saben muchos de ustedes, mucha documentación en los bancos. Y me estoy remitiendo ahora a las pequeñas y medianas empresas y sobre todo a los autónomos para poder acceder a ese cúmulo tremendo de solicitudes que ahora mismo hay, bloqueando casi las capacidades que el gobierno está dando, pero no nos preocupemos. Yo me imagino que para el sector turístico seguirán aumentando esa capacidad de liquidez, que habría que exigir, y aquí es fundamental la intervención de las asociaciones empresariales, no tanto endeudamiento como liquidez. Nosotros lo que necesitamos es salir de aquí durante 2 años y, por lo tanto, lo que necesitamos es que ya pagaremos dentro de 2 años lo que ahora nos obligan a pagar, pero ahora denos la liquidez suficiente para que podamos afrontar esas condiciones que ahora mismo retrasan, seguridades sociales o impuestos, etcétera, porque entre el tema laboral que estamos solucionando, la paralización de los contratos civiles allá donde podamos, la liquidez que tengamos suficiente, solo nos quedaría, y con esto termino en esta primera presentación, nuestro objetivo es hacer cada semana y de modo ya monográfico presentaciones con el resto de componentes del despacho y sus especializaciones para que os puedan ayudar por lo menos a tener una segunda opinión o por lo menos a conversar, ¿no? Para ayudarnos a todos, entre todos, a salir de esta situación, los que formamos la familia turística. Pues la cuarta situación, bueno, es una valoración que tendrán que hacer todos los administradores de sociedades al terminar el decreto de alarma, ¿no? No es que quiera ser alarmista, lo único que quiero es que protejamos a las empresas, ¿no? Ya hablaremos de esto
cuando toque hablar de esto, pero no descartemos que las leyes de concurso y las leyes y las normas que hablan de los preconcursos, si se analizan bien, fueron creadas para salvar las empresas, no para liquidar las empresas. Muchas veces hemos ido a esa situación en tiempos pasados porque no había más remedio y se entraba en liquidación. Como el sector turístico puede tener, o gran parte del sector turístico puede tener ingresos cero durante varios meses, desde luego este ejercicio es probable que muchos tengan ingresos cero o pocos ingresos, ya hablaremos, pero después de tomar las decisiones laborales, las decisiones sobre los contratos civiles, las decisiones sobre la liquidez de las empresas, que hay que hacerlo, y con el apoyo sin duda alguna de las asociaciones y patronales que tendremos que defender la situación ante los ministerios, un día hablaremos de esta cuestión, que en la cabeza debemos tenerla todos aquellos que crean que no tienen el pulmón suficiente para soportar esta situación durante varios meses, ¿no? En el buen entendido de que el objetivo número uno es salvar esas empresas, salvar sus puestos de trabajo, hibernar el sector si es necesario durante unos meses para volver con fuerza, con mucha fuerza, en cuanto esto se pueda reanudar, ¿no? Yo quisiera transmitiros que con todas estas ideas que vamos a ir desarrollando en las próximas semanas a fondo, os sirvamos de ayuda, sirvamos, bueno, como un ejemplo más del interés que tenemos todos en apoyarnos mutuamente, ¿no? En principio, quería transmitir este mensaje, ordenar un poco las ideas, el orden de las ideas que hoy se deben adoptar mínimamente en todas las empresas y, sin más, pasar la palabra a mi compañera Mónica, que va a resolver aquella mayoría de preguntas que hemos recibido antes de esta sesión por parte de todos vosotros y que, bueno, está encantada de poderlas responder y poder hacer un pequeño análisis sobre los contratos, los viajes combinados y los seguros. Estos temas y la crisis del COVID-19. Sin más, Mónica, si quieres tomar tú la palabra, gracias. Hola, buenos días. Bueno, espero que me oigáis bien todos. Sí, te vemos y te oímos bien, sí, perfectamente, Mónica. Perfecto. Pues nada, ante todo, muy buenos días a todos vosotros. Quería dar las gracias antes de empezar a José y a Hosteltur por la organización de esta webinar y daros también las gracias a todos los que habéis participado. Como ha comentado José, la idea de esta webinar es ser muy proactivos. Os habíamos pedido que nos enviarais preguntas y un poco la idea de esta charla va a ser la de poder dar respuesta a aquellas preguntas que nos habéis ido planteando. Con lo cual, agradeceros a todos aquellos que nos habéis enviado preguntas y a los que no lo hayáis hecho, como ha dicho José y ha recordado José Antonio, a lo largo de toda esta charla podéis seguir enviando preguntas, con lo cual no tengáis ningún problema, enviadlas. En la medida de lo posible yo intentaré incorporarlas a las explicaciones que voy a ir dando y si no, pues al final igual José puede hacer una recapitulación y aquellas preguntas que no se hayan podido responder, pues las podremos comentar al final. Como digo, la charla la hemos estructurado partiendo de las bases de las preguntas que hasta ahora hemos ido recibiendo. A fin de poder ser más generales, hemos agrupado las preguntas recibidas en 3 bloques. Hay algunas preguntas que son muy concretas, muy específicas, que se refieren a un caso muy particular y, por tanto, no es posible resolverlas sin ver los documentos concretos a los que os referís, ¿no? No es posible valorar un contrato sin saber qué dice exactamente ese contrato. Con lo cual, lo que hemos hecho ha sido seleccionar aquellas preguntas que tienen un tono más general y, a partir de ahí, aprovechar esa misma pregunta para introducir una explicación que a lo mejor os puede servir de ayuda a muchos de vosotros. Por tanto, como digo, vamos a empezar a valorar las preguntas por los distintos bloques que hemos ido recibiendo. El primer bloque, en el que hemos recibido bastantes preguntas, son las relacionadas con las cancelaciones de viajes y de reservas. La primera pregunta que nos ha entrado nos la formula Iván. Iván nos comenta que habían contratado un estudio en Valencia para los días 13 a 15 de marzo, que el día 9 de marzo, viendo ya cómo estaba el panorama, intentaron cancelar esa reserva, pero la agencia se negó. Al final, lo único que les ofreció fue un descuento en una nueva reserva.
Lo que nos plantea Iván es que si ahora, viendo cómo ha evolucionado la situación y una vez decretado el estado de alarma, el día 14, se podría plantear una reclamación a esa agencia. Bien, en primer lugar debéis tener claro que la Ley de Consumidores y Usuarios reconoce el derecho de todos los consumidores y todos los usuarios a cancelar un viaje, un servicio, cualquier contrato, cualquier acto que hubiera o servicio que hubiera contratado. La Ley de Consumidores y Usuarios reconoce el derecho a la cancelación. Esto nos permite que antes de efectuar ese viaje o antes de disfrutar de ese servicio, podemos cancelarlo. No obstante, en ese caso, obviamente, se nos aplicará una penalización que dependerá de la política de cancelación que cada empresa o cada academia o cada hotel o cada agencia tenga pactada. ¿Cuándo se permite cancelar sin aplicar penalización? Pues se permite cancelar sin penalización cuando esa cancelación venga motivada por un hecho imprevisible, incontrolable y ajeno a la voluntad de las partes. Es lo que conocemos por fuerza mayor. Es decir, cuando concurre un elemento que obliga al usuario a renunciar a ese viaje o a disfrutar de ese servicio, no por voluntad del usuario, sino porque hay una circunstancia que le impide hacerlo, en ese caso entendemos que concurre fuerza mayor y, por tanto, lo que establece la ley es que la cancelación de ese viaje no podrá llevar aparejada una penalización. Por tanto, para que se pueda cancelar sin penalización, debemos estar en un supuesto de fuerza mayor. ¿Qué sucede en el caso de Iván? Iván, el día 9 de marzo, optó voluntariamente por no realizar ese viaje. Es verdad que tenía motivos, que incluso podemos decir que actuó de una forma prudente y diligente, viendo la situación, prefirió no exponerse, pero jurídicamente no había nada que le impidiera hacer ese desplazamiento hasta Valencia ni alojarse en ese estudio. Por tanto, jurídicamente entendemos que en ese momento no concurría una causa de fuerza mayor que le permita resolver el contrato sin aplicar una penalización. Esto no significa que ahora Iván no pueda intentar contactar con esa compañía y ver si a la vista de las circunstancias le reembolsan o le ofrecen alguna alternativa. Pero mi recomendación o mi valoración es que la agencia no tendría ninguna obligación de hacerlo, puesto que, como digo, no concurría en ese momento una causa objetiva para resolver el contrato. La siguiente pregunta nos viene de Jaime. Jaime tiene una agencia de viaje, dice que trabajan con muchos viajes de estudios. Estamos en época en la que efectivamente había muchos viajes de estudios programados. Estos viajes se han visto cancelados. Lo que nos pregunta Jaime es si tiene que devolver esos importes y que qué pasa con aquellos hoteles que la agencia había pagado pero que aún no ha recuperado los importes. Pues bien, Jaime, si el motivo de la cancelación es la fuerza mayor, como digo, evidentemente la agencia debe devolver el dinero. En principio, esto es lo que establece la Ley de Consumidores y Usuarios. Es decir, la Ley de Consumidores y Usuarios, en los artículos 150 y siguientes, regula expresamente los viajes combinados. Y en el artículo 160.2 de la Ley de Consumidores y Usuarios ya se prevé este supuesto. Es decir, ya prevé el caso en el que deba suspenderse un viaje por motivos ajenos a la voluntad de las partes e imprevistos. ¿Qué sucede? Sucede que en este momento, con la crisis del COVID-19, nos encontramos ante una avalancha de cancelaciones de viajes. No se refieren solo a un destino determinado o a una época determinada, sino que afecta a cualquier viaje, sea cual sea el destino. Ahora mismo, todos los viajes a nivel mundial están paralizados. Por tanto, ante esta avalancha de cancelaciones es cuando ha sido necesaria una regulación específica para aclarar algunas dudas que se planteaban en cuanto a ese proceso de reembolso. Y aquí es cuando se aprobó el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, publicado el pasado día 1 de abril, en el que se incorporan algunas recomendaciones, no recomendaciones, son de obligado cumplimiento, algunas líneas para aclarar cómo debe procederse a esa devolución. El Real Decreto Ley de 31 de marzo distingue lo que son viajes combinados de otros servicios que tuvieran contratados los consumidores. En este caso, Jaime, entiendo que se refiere a un viaje combinado
Por tanto, el Real Decreto Ley de 31 de marzo, en el artículo 36.4, establece claramente que en el caso de que la cancelación de un viaje combinado venga motivada por el COVID-19, la agencia está obligada al reembolso, tal y como establece la Ley de Consumidores y Usuarios, pero se incorporan determinados matices. Primero, y es que la agencia debe ofrecer alternativas al usuario. Únicamente procederá a la cancelación del contrato cuando el usuario no acepte ninguna de las alternativas que se le propone. En ese caso, la agencia está obligada al reembolso, pero se permite que ese reembolso se realice mediante bonos. Estos bonos tienen una duración de un año. A partir de que se levante el estado de alarma, si durante ese año el usuario no ha utilizado los bonos, entonces ya sí que la agencia tendrá que hacer el reembolso en efectivo. Y otra de las particularidades que incorpora el Real Decreto Ley es que este reembolso puede ser parcial, permite el reembolso parcial. Y aquí daría respuesta a una de las preguntas que plantea Jaime. En el caso de que la agencia haya pagado hoteles y estos hoteles todavía no le hayan devuelto el dinero a la agencia no se verá obligada a su vez a devolver este dinero al consumidor. En el momento en el que la agencia reciba los reembolsos de los distintos agentes prestadores últimos del servicio, la agencia irá haciendo el reembolso de forma parcial al usuario. Otra de las consultas que hemos recibido en este apartado de cancelaciones nos viene de Nieves. Nieves tiene una academia de tenis y en la que organiza campus de Semana Santa para niños y adolescentes. Obviamente estos campus que tenía previstos para estas semanas, esta semana y la próxima, los ha tenido que cancelar. Y nos pregunta si tiene que devolver el dinero. Bien, esta pregunta, que puede parecer muy parecida a la que nos planteaba Jaime, la he seleccionado para que veáis la diferente regulación que tiene lo que supone una cancelación de un viaje combinado y lo que supone la cancelación de otro tipo de viaje o de otro tipo de servicio. En todo caso, estas cancelaciones están reguladas en la Ley de Consumidores y Usuarios, como digo, pero estos casos están también previstos en el Real Decreto Ley de 31 de marzo. El propio Real Decreto Ley distingue, dentro del apartado de protección a consumidores, distingue lo que es una cancelación de un viaje combinado de lo que es la cancelación de otro tipo de servicio. En este caso, Nieves tiene una academia de tenis, evidentemente no es un viaje combinado, sino que es una actividad determinada. Si el motivo de la cancelación es la fuerza mayor, de nuevo está la obligación de reembolsar ese importe, tal y como establece, como decimos, la Ley de Consumidores y Usuarios, pero me interesa sobre todo marcar la diferencia entre este supuesto y el viaje combinado. ¿Por qué? Porque en este segundo caso, en el caso en el que la cancelación afecte a un servicio, lo primero que hay que valorar es la imposibilidad de ejecución. Es decir, si el servicio que yo tenía contratado es un servicio de una duración más larga, de un año, por ejemplo, el hecho de que estas 2 semanas se haya visto paralizado no impide la ejecución del resto, no me permite seguir disfrutando de esas clases o de ese servicio el resto del año. Por tanto, la fuerza mayor no será una causa de resolución de ese contrato. Sin embargo, en el caso que nos plantea Nieves, donde se trata de un campus para estas 2 semanas, que evidentemente no se va a poder ejecutar, no se va a poder desarrollar, el COVID-19 sí que supone una causa de cancelación de ese contrato. ¿Qué alternativas tiene Nieves? Pues de nuevo el artículo 36 del Real Decreto Ley de 31 de marzo establece la obligación de reembolsar esos importes, si bien en este caso el Real Decreto Ley permite expresamente al empresario descontar aquellos gastos en los que haya incurrido siempre que se informe debidamente al consumidor. Por tanto, el empresario vendrá obligado a reembolsar el resto del importe por aquel servicio que no haya podido disfrutar. En el caso de que fuera un contrato de larga duración, de tracto sucesivo, por ejemplo, unas clases de tenis que hubiéramos programado para todo el año, lo que establece el Real Decreto Ley es que en ese caso no se cancela el contrato, pero el empresario viene obligado a ofrecer al usuario bien la recuperación de esas clases que no ha podido disfrutar,
y recuperarlas más adelante, o si no, le debe proceder a la devolución proporcional del importe que corresponda a esas clases que no haya podido disfrutar. Bien, el segundo de los bloques a los que me he referido, en el que también hemos recibido muchas preguntas, es relacionado con los contratos. ¿Qué pasa con los contratos que tenemos suscritos durante esta época en la que los establecimientos tienen que estar cerrados, no puedo abrir al público, no puedo utilizar el local? Sin embargo, ¿qué sucede? Tengo que seguir pagando la renta, tengo que seguir pagando los suministros que tengo contratados. La casuística, de nuevo, es muy amplia, pero vamos a intentar centrarnos un poco en aquellas preguntas concretas que nos habéis enviado. Hemos recibido bastantes preguntas de hoteles, de agencias de viajes, de otros negocios, que nos plantean de forma genérica: me han obligado a cerrar el local, tengo que seguir pagando la renta, ¿qué pasa si me niego a pagar? Bien, en este caso muchos de vosotros habéis alegado la posibilidad de apelar a la fuerza mayor para no pagar la renta. Bien, creo que es importante dejar claro que la fuerza mayor per se no es una causa de resolución del contrato. Para que la fuerza mayor suponga una causa de resolución del contrato, debe afectarlo de tal modo que haga imposible ejecutar ese contrato. Lo que veíamos, por ejemplo, en el caso de Nieves, que tiene contratado un campus de Semana Santa para estas 2 semanas, evidentemente no se va a poder ejecutar. El viaje de estudios que nos planteaba Jaime, que tampoco se va a poder ejecutar. En esos casos, la fuerza mayor sí que determina la resolución del contrato, porque ese contrato ya no tiene sentido. En un contrato de arrendamiento, especialmente cuando hablamos de contratos de locales, donde suelen ser a largo plazo, de 5, 10, incluso 20 años en algún caso, el hecho de que durante 2, 3, 4 meses ese local no haya podido estar abierto no tiene un impacto tal en lo que es toda la duración del contrato como para determinar la resolución del mismo. Es decir, el hecho de que concurra un motivo de fuerza mayor durante 2 meses, 3 meses, 4 meses, no supone la resolución de un contrato de 5, 10 o 20 años. Porque no hace imposible la ejecución de ese contrato. Ese contrato quedará en suspenso esos meses, pero nada impide que, superada la fase de fuerza mayor, superada la crisis del COVID-19, ese contrato pueda continuar desplegando efectos. Por tanto, si ese contrato no se resuelve y ese contrato sigue en vigor, las obligaciones de las partes siguen vigentes y, por tanto, yo como arrendatario sigo estando obligado a pagar la renta. ¿Qué pasa si no pago la renta? Pues obviamente el propietario puede instar una acción de desahucio. Entonces me diréis, ¿no puedo hacer nada? ¿Me obligan a cerrar el local y tengo que seguir pagando la renta? ¿No tengo alternativas? Bueno, sí que hay alternativas. La alternativa, y José Antonio en la exposición se ha referido a ella, la alternativa es plantear una revisión de las condiciones de ese contrato para intentar adaptar las condiciones pactadas a la situación real, a la situación actual. Es lo que se conoce como la cláusula de rebus sic stantibus, a la que también se ha referido José Antonio. Rebus sic stantibus es una expresión latina que significa algo así como estando así las cosas. Un contrato se firma en una situación determinada, estando así las cosas, es decir, en un contexto en el que las partes consideran que esas prestaciones son equilibradas. Pero ¿qué pasa si ese contexto en el que se ha firmado el contrato cambia? Si hay un hecho completamente imprevisible, completamente incontrolable y, por supuesto, ajeno a la voluntad de las partes, que tiene una incidencia de tal magnitud que supone un desequilibrio entre las prestaciones de las partes. ¿Qué pasa en esa situación? Pues en esa situación lo que entiende la doctrina y lo que entiende también la jurisprudencia es que la parte perjudicada puede plantear la posibilidad de revisar esas condiciones para restablecer el equilibrio. Y esto es lo que supone en este caso, es decir, entendemos que en la situación en la que nos encontramos, la cláusula rebus sic stantibus sería plenamente aplicable. ¿Por qué? Porque yo he firmado un contrato de arrendamiento de un hotel, de un local destinado a cafetería, de una peluquería, de lo que sea, contando con unos ingresos mensuales. Pero de pronto, por un concepto, por un supuesto de fuerza mayor, me veo obligado a cerrar esa actividad durante X meses. Obviamente, esos meses en los que yo no voy a tener unos ingresos va a repercutir en mi tesorería.
y va a hacer que los cálculos, las previsiones que yo había hecho, que me hicieron llegar a la conclusión de que ese contrato era equilibrado, dejan de serlo. Por tanto, en este caso sí que puedo plantear al propietario la posibilidad de revisar esas condiciones. ¿Cómo funciona la cláusula rebus sic stantibus? ¿Es automática? ¿Yo puedo apelar? No. La cláusula rebus sic stantibus no tiene reflejo en ninguna ley, no hay ningún artículo que podamos alegar. Es, como digo, una interpretación doctrinal y, por tanto, exige una negociación. Yo, inquilino perjudicado por esta situación de cierre, puedo plantear al propietario la posibilidad de renegociar la renta durante estos meses en los que yo no puedo tener mi actividad abierta. El propietario obviamente está en su derecho a negarse a esa revisión o puede aceptarla. Si la acepta, se abre un proceso negociador, se llega a un acuerdo, perfecto. Si el propietario se niega, el inquilino tiene dos opciones, o seguir pagando la renta o instar una demanda en la que solicita a un juez que sea el propio juez quien determine si debe o no revisarse la renta. Obviamente esto dependerá de las condiciones que se hayan pactado en el contrato, es decir, si tenemos un contrato en el que ya se prevé una renta fija y una variable, posiblemente el juez entenderá que no procede la revisión porque el propio contrato ya contempla la posibilidad de que no haya ingresos. En ese caso, la renta variable no será de aplicación. Puede ser que el propio contrato también haya previsto la posibilidad del cierre del negocio durante unos meses. Por tanto, en ese caso tampoco procederá la revisión. Sin embargo, en líneas generales entendemos que es una alternativa que los arrendatarios podrían plantear a fin de compensar el perjuicio económico que les puede suponer el tener que cerrar la actividad durante unos meses. En el caso de que realmente se plantee la posibilidad de presentar una demanda solicitando al juez la aplicación de esta cláusula, hay que tener en cuenta cuáles son los criterios que la jurisprudencia exige para aplicar la revisión del contrato. Básicamente es que se aplica a contratos de larga duración, que realmente tiene que ser un supuesto imprevisible, incontrolable y ajeno a las partes y que tiene que tener un impacto altamente perjudicial para una de las partes. En ese caso, entendemos que la parte afectada sí que estaría legitimada para instar esa revisión, que no resolución del contrato. Otra de las preguntas que se nos han formulado es qué pasa durante el tiempo que tengo cerrado el local, si debo seguir pagando los suministros. Tengo un contrato de luz, de electricidad, de gas. Bueno, en este sentido, también el Real Decreto Ley de 31 de marzo, en el que se aprueban determinadas medidas para empresas y autónomos, regula expresamente la posibilidad de solicitar la revisión o la modificación de los contratos que tengamos suscritos con las empresas de electricidad, de gas, etcétera. Por tanto, en este caso será cuestión de ver si se cumplen o no los requisitos y de abrir el proceso negociador que proceda. Por parte de algunas hoteleras se nos han planteado las dudas con relación a los contratos de turoperadores. De forma genérica se nos dice, ¿puede el turoperador resolver el contrato de garantía alegando fuerza mayor por COVID-19? Bueno, ya hemos dicho que la fuerza mayor no impide la ejecución del contrato cuando hablamos de contratos de larga duración. Por lo que, en principio, entendemos que el hecho de que durante unos meses haya un motivo de fuerza mayor no significa que el contrato se deba resolver. No obstante, en el caso de los turoperadores es una casuística muy particular, en primer lugar porque suelen ser contratos muy favorables a los propios turoperadores. En muchos casos esos contratos están sometidos a la legislación de UK, de Alemania, del lugar de origen del turoperador de que se trate y, por tanto, la valoración con respecto a lo que dice la normativa española en muchos casos podría no ser de aplicación. Pero sí que en líneas generales los contratos con turoperadores nosotros consideramos que hay argumentos para defender la vigencia del contrato, es decir, no siempre se puede optar por la resolución y de nuevo aquí
lo que recomendamos es que se abra un proceso negociador con el turoperador. Evidentemente, ahora ese contrato debe quedar en suspenso, puesto que los hoteles están cerrados, pero que a medida que se vaya levantando la prohibición y que se vayan abriendo los hoteles, se reinicie una negociación con el turoperador para revisar las cláusulas inicialmente pactadas y ver de esas cláusulas cuáles pueden seguir manteniéndose y, evidentemente, si se trata de un contrato de garantía, posiblemente esa garantía para este año ya no resulte aplicable y habrá que reconducir a otro tipo de reserva y obviamente ajustar los términos del contrato. Otra de las preguntas que nos venía es ¿qué pasa con los contratos que tengo contratados, por ejemplo, con un proveedor de bebidas en un bar? Bueno, en este caso, cuando sean contratos, lo que se suelen llamar contratos recíprocos, es decir, que una de las partes tiene una obligación y la otra, yo tengo un bar, yo contrato bebidas, yo contrato agua, yo contrato cervezas y hay un repartidor que me trae periódicamente. Evidentemente, si durante esta época no recibo ni agua, ni cervezas, ni otro tipo de bebidas, no voy a tener que pagar por esos servicios, con lo cual, de nuevo, en este caso se entendería que el contrato queda en suspenso durante el tiempo en el que la actividad no se va a poder desarrollar. El último bloque que hemos seleccionado, también porque hemos recibido varias preguntas, es en relación con los seguros. Irene, por ejemplo, nos plantea que contrataron un seguro de cancelación de viaje y ahora el seguro dice que no les cubre, si es correcto. Javier nos plantea, tengo un seguro de cancelación de viaje, si lo he suspendido por COVID-19, puedo solicitar la devolución al seguro. Y otra pregunta nos ha venido de una empresa, en este caso, entiendo, porque dice, ¿puedo pedir al seguro una indemnización por el tiempo que he tenido el local cerrado? Bien, en relación con los seguros, que es otro de los temas que también está planteando muchas dudas, lo primero que hay que tener claro es diferenciar entre lo que son la cobertura de daños por cancelación de viaje y lo que son cobertura por otros daños. Es decir, cuando yo contrato un viaje, tengo la opción de contratar un seguro que me cubre por si tuviera que cancelar ese viaje. En este caso, la cobertura únicamente son los gastos de cancelación del viaje, o puedo tener otro tipo de seguros. Otro tipo de seguros que me cubra, pues si soy una empresa, la actividad, o si soy una persona física, puedo tener un seguro de salud, un seguro de hogar, un seguro de cualquier cosa. Por tanto, lo principal es revisar el contenido de la póliza, saber qué es lo que tengo contratado y de qué tipo de seguro estamos hablando. Muchas veces es cierto que la redacción de las pólizas es muy confusa, no sabemos lo que acabamos firmando, no lo leemos en la mayoría de los casos o si lo leemos muchas veces no acabamos de entender. Por tanto, es cierto que cuando se producen estas circunstancias todo el mundo se acuerda de, tengo un seguro, voy a ver qué me dice el seguro. En este caso, lo primero que tenemos que ver es quiénes son las partes del seguro, es decir, quién consta como asegurado. Si el que consta como asegurado es una empresa, es posible que estén cubiertos los riesgos derivados de la actividad. Si es una persona física, pues habrá que ver cuál es la cobertura que hay contratada. Tenemos que ver cuál es el objeto, qué es lo que se contrata exactamente, cómo se describe esa cobertura. Si, por ejemplo, lo que tenemos cubierta es la pérdida económica por cierre del negocio, sin especificar el motivo de esa pérdida, pues es posible que se pueda reclamar por el tiempo en el que las medidas adoptadas por el Gobierno han obligado al cierre de la actividad. Si el objeto es la cancelación de un viaje, pues habrá que ver si efectivamente la cancelación del viaje por COVID-19 puede estar cubierta por el seguro. Pero hay que tener cuidado porque además de la descripción de la cobertura, hay otro apartado muy importante que es el apartado de exclusiones. Tengo que ver qué tengo cubierto, pero tengo que ver en qué casos esa cobertura no aplica. Y aquí es cuando, en la mayoría de los casos, es en los que nos estamos dando cuenta que las pandemias normalmente están excluidas de las coberturas. Por tanto, la pregunta que nos planteaban Irene o Javier, que tienen un seguro para la cancelación del viaje y que ahora el seguro les dice que no les cubre, posiblemente es porque dentro de las exclusiones están expresamente excluidas las cancelaciones motivadas por pandemias. Por tanto, si este es el caso, por mucho que hayamos contratado un seguro que nos cubra la cancelación del viaje, si el motivo de esa cancelación es una pandemia, el seguro no nos cubrirá.
¿Quiere decir que en ningún caso los seguros de cancelación de viaje cubren las pandemias? No. Hay casos en los que sí que estarían cubiertas y, de nuevo, insisto en que tenemos que revisar muy bien el contenido de esa póliza. ¿Cuándo estarían cubiertas? Pues, por ejemplo, cuando en la descripción de la cobertura conste expresamente incluida la declaración de zona catastrófica o epidemia, bien en el lugar de domicilio del asegurado o bien en el destino de viaje. Otra opción es el denominado seguro de libre desistimiento. Es un seguro que es muy poco habitual porque además tiene un coste más elevado, pero en ese caso el seguro cubriría los gastos de cancelación fuese cual fuese la causa de la cancelación del viaje. Por tanto, insisto que en relación con el tema de los seguros hay que revisar muy bien el contenido de lo que se ha contratado y el apartado de las exclusiones. Y a partir de ahí, si la causa de epidemia o el COVID-19 no está excluido de lo que es la cobertura del seguro, evidentemente podremos reclamar al seguro los gastos de cancelación que hayan supuesto. Más o menos estas son las preguntas que hemos ido recibiendo hasta ahora y sobre las que hemos ido preparando esta charla. Yo no sé si José ha ido recibiendo preguntas durante esta exposición. No sé si tenéis ahora alguna pregunta que queréis plantear. Hola, Mónica. Sí, pues nada, pues en primer lugar agradecerte todas las respuestas que nos has dado. Que la verdad es que ha sido súper interesante y yo estoy seguro de que ha servido la información para toda la gente que nos está siguiendo y que nos ha enviado las preguntas durante estos días. La verdad es que hay muchísimo interés y además de las que hemos recibido, estamos recibiendo ahora en directo muchísimas más preguntas. Como, bueno, aprovechamos para avisar a todos los participantes, como el límite de la presentación es de 1 hora, las que no podamos contestar ahora pues se responderán por mail, las tiene Mónica y las tiene José Antonio, y se irán respondiendo por mail. José Antonio, yo te invito si quieres a que compartas ahora también tu cámara de nuevo. Te voy a abrir el micro y así estaréis tanto Mónica como tú para ir respondiendo a estas preguntas. Vale, ahora te vemos. Ahora. ¿De acuerdo? Vale, tú nos oyes bien, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente. Perfecto. Pues si os parece, os voy a ir leyendo algunas de las preguntas que nos han llegado. Vale, dadme un segundo que tenía por aquí. Un poquito para no repetirnos con lo que habíamos hablado. Una de ellas, contestando, no sé si tú, José Antonio, nos decían una pregunta con relación a los ERTEs por causas objetivas, producción. Después del periodo de fuerza mayor, ¿se podría aplicar un ERTE de producción motivado por el COVID-19 en base al artículo 23 del Real Decreto 8/2020? ¿O es un ERTE de producción en base al artículo 47 del Estatuto? ¿Hay alguna diferencia para el trabajador y para la empresa? Bien, no solo se podría, sino que mi consejo, yo he intentado hacer una exposición general de por dónde viene la situación y cómo tenemos que prepararnos para ella, ¿no? Por lo tanto, hoy lo que toca, desde luego, es tener claras las cuestiones en el tema laboral, mínimamente claras estas cuestiones. Por lo tanto, después del ERTE de fuerza mayor, que espero que todas las empresas vinculadas al sector turístico lo hayan puesto en marcha porque protege a sus trabajadores, pero protege a la empresa, deben poner en marcha ya como plan B los ERTEs objetivos por circunstancias de la producción, por disminución de la producción. De hecho, ya se está hablando de estos temas con las administraciones. De hecho, ya se está explicando por parte del sector turístico de que qué vamos a hacer cuando acabe la fuerza mayor, cuando se levante el decreto de alarma, porque no habrá nadie al otro lado de la puerta de los hoteles. No habrá nadie que en masa vaya a contratar billetes de avión. A lo mejor sí pueden haber algunos restaurantes y cafeterías para la gente que vive alrededor. Tampoco va a ser una gran manifestación de personas acudiendo a los restaurantes, ya veremos. Pero desde luego, en el sector de alojamiento, en el sector de agencias de viajes, en el sector de transporte, no va a empezar, ni mucho menos va a empezar el sector hotelero como si fuera el día de rebajas del Corte Inglés, como antiguamente veíamos en televisión, que se abrían las puertas y la gente entraba
como si fuera una marabunta, ni mucho menos. Por lo tanto, la gran solución jurídica, nos dedicamos ahora a apoyarles desde el punto de vista jurídico en estas charlas, desde luego son los ERTEs, en este caso objetivos, que seguirán a los de fuerza mayor. Ya les dije que vamos a extender todo lo que podamos en esa presión con los gobiernos, la fuerza mayor, más allá de la apertura o de la vigencia del decreto de alarma, en el sector turístico, porque es de justicia que nos la den. Pero cuando se acabe esa fuerza mayor, tienen que estar preparados ya. Y como no sabemos cuándo se va a acabar la fuerza mayor, porque va a decidirlo la autoridad laboral, lo mejor que podemos hacer es preparar ya estos ERTEs. La diferencia entre la ley del Estatuto de los Trabajadores y los decretos del COVID que señalaba este compañero del sector turístico que nos hace la pregunta es que se han reducido a la mitad los plazos para negociar con los representantes de los trabajadores. Eran 15 días en la ley, en el Estatuto de los Trabajadores, y ahora se han reducido a 7 días. Pero mi consejo es que se reduzcan lo que se reduzcan, si empiezan ya a tratarlo y a organizar. Hola, José Antonio. José Antonio, ¿me oyes? Hola. Mónica, ¿tú me oyes? Sí, yo te oigo. Sí, creo que se nos ha ido Probablemente el sonido. Sí. Ahora, José Antonio, perdona. Probablemente será... ¿Sí, me oyes ahora? Vale, ahora ¿Me sí, oís? se te había ido el sonido, pero ahora sí que te oímos. Sí, es que estamos en teletrabajo y tal, ¿no? Porque Estamos todos igual. la situación requiere mucha calma y paciencia también. Bueno, háganlo, por supuesto, háganlo. Y la única diferencia es que se facilitan. Prepárenlos, no los presenten. Esperen 2 o 3 días antes de que acabe la fuerza mayor y preséntenlos. Va a haber modificaciones, estoy convencido, sobre los ERTEs objetivos por circunstancias de la producción en el sector turístico. Atentos a la pantalla, en todo caso nosotros les iremos dando esas noticias, pero prepárenlos. El plan B en las empresas turísticas son los ERTEs objetivos por circunstancias de la producción. Cuando acaben los de fuerza mayor, vendrán estos. José. Sí, yo terminé. Sí, he terminado. ¿José? José, el organizador, se nos ha caído. Saludos a todos los que nos... Perdonad, os lo reconozco, no había abierto el micro. Llevaba yo aquí 2 minutos abierto. Eso me ha impresionado. Speech, que también ahora estás llamando a la empresa, oye, hacerme un ERTE objetivo. Que me han dicho que es lo que... ¿Qué es lo que hay que hacer? Exacto. No, os comentaba que como nos estamos quedando sin tiempo, os voy a leer la última, si os parece. Que aunque ya lo hemos comentado un poquito así por encima, nos ha hablado Mónica en la presentación, pero sería el cómo afectan los distintos decretos a las reservas no reembolsables que vienen, cobradas al cliente directamente en el hotel. Nos ponían un ejemplo, por ejemplo, de las que llegan a través de Booking. Bueno, como decía, cuando hablamos de consumidores, es decir, un consumidor que ha hecho una reserva, la Ley de Consumidores y Usuarios reconoce en todo caso el derecho a la cancelación. Lo que pasa es que hay determinados casos en los que la propia política de cancelaciones de la empresa no permite la cancelación con más de determinado plazo. ¿Qué pasa? Que en este caso hay una causa objetiva, hay una fuerza mayor que sí que permite cancelar y no aplicar esas políticas de cancelación, de penalización previstas por la empresa. Y aquí es lo que sí que se regulan de forma muy clara en el Real Decreto Ley publicado el 31 de marzo. Hay que tener en cuenta que en este Real Decreto lo que se regula son las relaciones con los consumidores, es decir, el contenido de este decreto está dictado para proteger a los consumidores en el caso de que se vean afectados por una cancelación y cómo debe procederse a ese reembolso. Lo digo porque algunas de las preguntas venían relacionadas entre la relación entre hotel y un canal de reservas, por ejemplo.
Este Real Decreto no regula esas relaciones, es decir, si el hotel tiene un acuerdo con Booking o con cualquier otra plataforma, en ese caso, tendrá que negociar directamente el hotel con la plataforma que sea y ver qué políticas se aplican o cómo debe proceder al reembolso. Lo que está claro es que el cliente, siempre que haya tenido que cancelar un viaje por motivo del COVID-19, puede optar por la resolución y exigir el reembolso. La diferencia es que si es un viaje combinado, el reembolso se permite hacerlo mediante bonos, con una serie de especialidades, y si es un viaje, una reserva directamente en un hotel o con una agencia o con una compañía aérea, el reembolso tiene que hacerse en el mismo medio en el que el cliente hizo el pago.